Ayer hubo una pequeña buena noticia que vino del Congreso y es que se avanzó en una media sanción para una ley de prevención y regulación de la ludopatía, algo que todos conocemos y que está vinculado sobre todo a todo el sistema de apuestas online, sea apuestas deportivas o sea de casinos online. Cualquiera sabe que antes tenías que tener 18 años para entrar a un casino, hoy simplemente con tener un teléfono tenés el casino acá en la mano. Y hay una promoción constante de que te juegues a la ruleta o que apuestes sistemáticamente en el deporte sobre todo. Y hay clubes de fútbol importantes como River y Boca, como la Liga Argentina, incluso el Dibu Martínez, que promocionan este esquema que es un tema de salud pública y tiene que ser regulado. Y hay que buscarle la vuelta para que millones de personas no caigan en la ludopatía, que es un tema grave. Y ni hablar la ludopatía infantil, que es uno de los problemas nuevos dentro de este problema grave que es la ludopatía. Veremos cómo termina eso, tuvo media sanción, hay ahí todavía discusiones sobre algunas partes del articulado, etcétera, lo definirá el Senado el año que viene. Ahora, lo que el Congreso no trata es la deudopatía. La deudopatía. ¿Qué es la deudopatía? Que es una palabra que acabo de inventar, pero ustedes se imaginarán de qué se trata. Es la adicción de endeudar al país. Es una adicción. En este caso, más racional, que es gente que endeuda al país para hacer negocios. Para el país, no. Para los acreedores del país. La deuda en sí misma no es, ustedes saben, algo malo o bueno porque sí. Digamos, si uno se endeuda para, como país, hacer infraestructura, hacer puertos, hacer hospitales, hacer escuelas, hacer cuestiones que después te ayuden a crecer y a mejorar tu desarrollo económico, bueno, no tiene contras tomar deuda para eso. Ahora, tomar deuda para sostener un esquema de valorización financiera donde hay un grupito de argentinos o de extranjeros que capta pesos, después esos pesos los pasa a dólares y los fuga, y para fugarlos necesita deuda, bueno, ahí ya es otra cosa. Y tenemos como ministro de Economía a un deudópata, que ya lo hizo durante el gobierno de Mauricio Macri y ahora lo hace de nuevo. Y el Congreso, que logra una media sanción para prevenir la ludopatía, no logra frenar la deudopatía de Luis Caputo, de Javier Milei y de todo el esquema de negocios que está alrededor. Insisto con esto porque esta semana no se pudo tratar el decreto 846, por el cual ya les insistí mucho, pero lo voy a seguir diciendo porque son esos temas importantes que pasan de largo. El decreto 846, que firmó Milei, que firmó Caputo, le permite al gobierno canjear deuda en condiciones peores para la Argentina, por ende mejores para los bancos, la financiera, los fondos de inversión y los acreedores externos. ¿Qué le permite ese decreto? Le permite que si había deuda en pesos pasarla a dólares, cosa que no estaba permitido. Le permite canjear esa deuda que antes se hacía por el valor técnico a un precio fijado a valores de mercado, cosa que antes estaba prohibido. Y le permite también, al eliminar el artículo 65 de la Ley de Administración Financiera, que antes tenías que cumplir por lo menos 2 de 3 requisitos para canjear deuda. Mejorar el monto, mejorar los intereses y mejorar el plazo. Mejorarlos para el país. Ahora no. Ahora lo pueden mejorar para los acreedores. Y lo hicieron por decreto. Repito, la coordinadora de abogados de interés público hizo un pedido de acceso a la información pública y encontró que encima la confección de ese decreto es irregular, porque no hubo dictamen que justifique esta decisión absolutamente insólita, que es querer empeorar las condiciones de la deuda para el país. Y aún así, logran que el Congreso no trate eso. Ayer habló José Mayans, senador por la provincia de Formosa, y habló de cómo se comportan los gobernadores, tema del cual hemos hablado mucho también en este espacio editorial, que entregan este tipo de temas a cambio de un pica-pica bajada a cordón. Y encima no les cumplen. Así lo decía Mayans ayer. Puesto, la verdad que es más largo, no sé cómo estoy de tiempo, educación, salud, inversión pública, cero. Las provincias están, le hicieron bolsa a las provincias. Ahora, la verdad que mi ley cumple en eso, ¿eh?
Porque él le dijo a los gobernadores, lo voy a hacer mierda, nada más que todavía no entendieron ahí los gobernadores radicales. Que vienen a chupar en la media a ver si le va a dar algo. No le va a dar nada, porque no le cierran los números. Entonces le dice, le voy a hacer mierda, y no entienden ahora, y vienen acá el feroz opositor a decir, ¿por qué no nos va un poquito más en los caminos? No conocen, ni siquiera conocen la provincia donde viven. Y nunca van a dar los números, porque Milei no solo modificó las formas de negociar la deuda, sino que encima aumentó la deuda. Les muestro simplemente el gráfico para que vean cómo desde que asumió Milei sigue aumentando la deuda en dólares que tiene el Estado argentino. Y en un país donde aumenta la deuda en dólares, pero el PBI este año está cerca de caer 3 puntos, esa deuda no solo aumenta en términos nominales, sino que aumenta en términos de porcentaje sobre el PBI, que es lo que hay que mirar, que es la capacidad de pago que tenemos. Entonces no solo tenemos más deuda, sino que encima el gobierno firma un decreto absolutamente irregular para canjear esa deuda en favor de los acreedores y el Congreso no logra frenárselo. Entonces la pregunta es, ¿se puede frenar esto? Sí se puede frenar. Por ejemplo, se puede judicializar ese decreto. Y acá viene el otro tema importante de esta semana. ¿Quién termina decidiendo sobre si un decreto que dice que podemos canjear deuda empeorando las condiciones para el país en vez de mejorándolas es correcto? Y además, como repito, descubrieron estos abogados de la Coordinadora de Abogados de Interés Público, además la confección de ese decreto fue irregular. Además, la Corte. Todo esto debería terminar en la Corte Suprema. Por eso es importante quien integre la Corte Suprema. Y acá vuelvo a José Mayans, que ayer también le dijo al gobierno, nosotros no vamos a aceptar que nombren a alguien por decreto, pero también reconoció que siguen negociando con el gobierno para que este gobierno pueda poner gente que convalide lo que hace este gobierno, porque para eso uno pone gente en la Corte Suprema. Escúchenlo. Antes de terminar, señor ministro, ¿verdad? Con todo respeto, le voy a hacer llegar una nota, ¿verdad? Le voy a dar una nota, que es de nuestro bloque, para que ustedes consideren el tema de la Corte, porque nosotros queremos hablar sobre el tema de la justicia nacional, procurador general, miembros de la Corte, defensor. Hagan un acuerdo con las fuerzas políticas. El procurador, por supuesto, le voy a entregar esto, le hago entrega a esa nota, porque acá somos los 33 que firmamos ahí, que la persona que acepte ser designada, inmediatamente vamos a pedir la sesión para destituirlo. Somos 33 senadores que firmamos eso. La persona que acepte violar la Constitución, las prerrogativas del Congreso, el principio federal de gobierno, ¿verdad? y que sea nombrado, ¿verdad? Por decreto, inmediatamente vamos a pedir la reunión para que sea destituido inmediatamente, si no tiene la anuencia del cuerpo. Está bien esto, hay que ver después si le dan los números para destituir un juez de la Corte nombrado por decreto. Eso entiendo que escapa a la voluntad, que está bien que la expresen, pero en este mismo fragmento, Mayans le dice al gobierno, negociemos, yo te doy un juez de la Corte, vos dame un procurador, o dame un defensor del pueblo, o dame algo. No solo, repito, ese tipo de negociaciones, además, hechas ya a la luz del día, nosotros la venimos contando hace meses, como nos pasó con la interna, como nos pasó con un montón de cosas, que nosotros lo sabemos, lo contamos y nos dicen, lo estás inventando. Bueno, ahora queda lo expuesto. Nos lo reconoció Lucía Corpacci, lo reconoce Mayans, lo reconocen todos los integrantes. Bueno, no solo eso es una vez más, creo yo, algo que explica también la sangría de votos sistemática que viene teniendo el peronismo, sino que repito y vuelvo al tema de la deudopatía, si hay alguien que puede frenar esta deudopatía, si no es el Congreso, es la Corte. Y si vos le designás jueces de la Corte al gobierno deudópata, esos jueces de la Corte van a convalidar esa deudopatía. Para eso los ponen. ¿Por qué alguien propondría un juez de la Corte si no va a convalidar el proyecto económico de miseria planificada ahora con algoritmos que está llevando adelante el gobierno? ¿Por qué? Yo es una pregunta que tengo y que la voy a seguir haciendo. ¿Por qué le podés convalidar un juez de la Corte a un gobierno deudópata, que sigue tomando deuda, que sigue generando miseria planificada, que sigue generando algoritmos que están llevando adelante el gobierno? ¿Por qué? Yo es una pregunta que tengo y que la voy a seguir haciendo. ¿Por qué le podés convalidar un juez de la Corte a un gobierno deudópata, que sigue tomando deuda,
que sigue, hoy hay una muy buena nota de Fernando Alonso en el Destape, sigue emitiendo bonos para continuar con el carry trade. Ese carry trade es gente que está haciendo negocios en pesos. En algún momento esos pesos se van a tener que transformar a dólares para irse. ¿De dónde van a salir esos dólares? De deuda. ¿Sí? Y eso ya lo hizo Caputo. Y lo va a volver a hacer y te está anunciando que lo va a volver a hacer. Y te lo dice en un decreto y el Congreso no frena ese decreto y el Congreso está dispuesto a votar jueces de la Corte que convaliden ese decreto. Bueno, yo por lo menos desde este espacio editorial insistiré con esto, porque la ludopatía ya no es un tema individual de salud pública, como la ludopatía, sino que es un tema social y de todo el país. Y alguien tiene que, por lo menos, plantear que hay que ponerle un freno a los deudópatas. Explicar los hechos y su importancia.